una raíz y que pues no está al cuadrado. De tal manera que no podemos aplicar el teorema de Pitágoras en algún triangulito que nos ayude a hacer algún cambio de variable trigonométrico. O tampoco se ve como un polinomio y no lo vamos a poder resolver entonces con esta técnica que vamos a ver el día de hoy, que es la de integración por fracciones parciales. Así que hay algunas sustituciones que, bueno, no nos van a, a resolver todo, pero ya son, digamos que los casos extremos, sobre todo cuando tenemos este tipo de raíces. Raíces de algún polinomio lineal o raíz de algún polinomio cuadrático. De tal manera que vamos a tratar de utilizar estas sustituciones especiales siempre que veamos alguna integral que tenga alguna raíz como esta. Estos en realidad ya son artificios algebraicos. Los artificios algebraicos abundan en lo que es el cálculo integral, en las integrales. Entonces, además de estos, hay algunos otros. Por ejemplo, completar un TCP. En algunas ocasiones es bastante útil completar un TCP y separar entonces la integral en el TCP, ya visto incluso como un binomio al cuadrado, y en alguna otra integral que es, digamos, que la compensación del TCP. Si se puede, pues vamos a seguir viendo también algunas de esas que resultan ser algunos artificios algebraicos nada más, incluidas estas sustituciones. Les decía, para el día de hoy, pues vamos a ver este capítulo ahora de integración por fracciones parciales. Y entonces vamos a empezar a grabar, antes de que se me olvide. Así que vamos a ver. Recording in progress. Y está. Técnica de integración por fracciones parciales. La vamos a utilizar cuando nosotros tengamos alguna integral donde tanto en el numerador como en el denominador tengamos algún polinomio. No nos vamos a meter con raíces, no nos vamos a meter con sustituciones trigonométricas, porque aquí de hecho la mayoría de estos polinomios pues están al cubo, están a la 8, por ejemplo, me parece que aquí esta está a la 8, va a ser bastante complicado este, por cierto. Algunos están a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces aquí de alguna manera ya sustitución trigonométrica no es tan útil como parece. Sustitución trigonométrica, pues la vamos a utilizar cuando tengamos alguna raíz y algún polinomio o alguna diferencia nada más entre lo que es una variable a una potencia par y alguna otra constante, que esas pues siempre podemos sacarles raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, etcétera, etcétera. Así que tienen sus limitaciones, lamentablemente, todas estas técnicas de integración. Como les decía en algún momento en alguna de las clases anteriores, la verdad es que saber integrar bien es algo que únicamente vamos a lograr mediante muchísima práctica. No hay una receta así como tal que yo les pudiera decir, esta luego se ve que es por este método, en esta otra, si se ve así, pues tienen que aplicar a fuerzas este otro método, sino que incluso ya vimos, hay algunas integrales, como la última que hicimos en la clase anterior, que sale mediante integral por partes, y de igual manera sale mediante una sustitución trigonométrica. Incluso nosotros fuimos capaces de las soluciones llegar a una a partir de la otra, mediante una pequeña modificación, mediante una pequeña transformación algebraica, muy pequeñita en este caso, pero en algunos otros las respuestas realmente se ven muy diferentes y a veces sí nos cuesta trabajo. Por ejemplo, identificar que una tangente, pues a veces se parece a un logaritmo. Suena muy extraño, pero a veces se parecen un poco. Entonces, o un arco tangente más bien, perdón. Acuérdense que, por ejemplo, el arco tangente es así y tenemos una asíntota por acá y de este lado pues es igual, con alguna otra asíntota por acá. Y el logaritmo va más o menos también así, nada más que este sigue creciendo, este no tiene asíntota. Entonces, en algunas secciones se parecen mucho. Así que, por ejemplo, una que a lo mejor como una integral por partes nos sale como un logaritmo, resulta que con integración por sustitución trigonométrica, a lo mejor nos sale con un arco tangente, pero solamente es válida dentro de un intervalo. Y eso es precisamente por eso, porque solamente coinciden en un intervalo. Fuera del intervalo ya no se comporta nada bien esa solución. Y tendríamos que recurrir entonces, por ejemplo, a la solución logarítmica.
Hay por ahí algunos recovecos, algunas dificultades que tenemos a la hora de integrar. Vamos a empezar entonces con esta técnica. Se llama técnica de integración por fracciones parciales, porque aquí siempre vamos a tener entonces esto, algún polinomio entre otro polinomio, de tal manera que nosotros tenemos entonces un numerador y un denominador. De ahí vienen entonces esta notación, la n de x y la d de x, numerador y denominador. Y eso, pues nosotros ya sabemos, se les llaman funciones racionales. Por ejemplo, como algunas de estas, algunas que vienen aquí. Les decía, lamentablemente no vamos a poder hacerlo, por ejemplo, mediante una sustitución de una variable simple. Por ejemplo, esta, x menos 1 entre x cúbica más 8, no se puede hacer mediante una sustitución simple, porque si ustedes se fijan, cuando nosotros derivamos el denominador, nos debería quedar aquí 3x cuadrada, nada más. Y no es posible obtener ese 3x cuadrada en la parte de arriba, como para decir, ah, bueno, si yo hago una sustitución, la parte de arriba se convierte en la diferencial, la derivada, y pues hasta ahí quedamos. No vamos a poder aplicar un cambio de variable simple, a pesar de que son funciones muy sencillitas. Son funciones algebraicas, pero estas ya nos están dando demasiado trabajo. Ni siquiera las funciones trascendentes nos dan tanto trabajo a veces. Luego estas funciones racionales son las que de plano no podemos integrar. Por ejemplo, la que nos dijo su compañero la otra vez, que ahora sí, podríamos intentarla mediante este método. X a la quinta más 1 dividiendo al 1. Esta la vamos a separar en 3 fracciones parciales. Por eso se llama así. Entonces, la idea es la siguiente. Aquí tenemos este polinomio. Vamos a intentar esta, por ejemplo. Y ahorita hablamos del resto de los ejercicios. Nada más déjenme ver. No hay nadie en la sala de espera. Creo que no, porque luego se me olvida. La idea es la siguiente. Tenemos x menos 1 en el numerador y en el denominador x cúbica más 8. Para empezar, hay que recordar factorizaciones. Por ejemplo, esto tiene toda la pinta de algo que se llama suma de cubos. De tal manera que esto es, por ejemplo, x al cubo más 2 al cubo. ¿Y por qué es muy importante que identifiquemos este tipo de factorizaciones? Pues porque nos van a resolver bastante rápido este tipo de integrales. ¿Alguien recuerda cómo se factoriza la suma de cubos? ¿O es una pregunta incómoda? Creo que era, bueno, no estoy muy seguro, pero creo que era Dígale. pues sí, la raíz cúbica del primero más la raíz cúbica del segundo. Y ya Ajá. adentro me parece que era un, un binomio bueno, como tipo binomio al cuadrado, ¿no? Algo parecido. Tipo binomio al cuadrado. Muy bien. Qué bueno que lo dijo así. No es un binomio al cuadrado, pero se parece mucho. Entonces, aquí es x cuadrada y el 2 al cuadrado, es decir, 4. Por eso se parece mucho. Pero el término de en medio no es el doble del primero por el segundo. Además, si aquí tenemos el más, este más se conserva en lo que es este primer binomio, un binomio lineal. Y cambia aquí, de tal manera que otra vez tenemos aquí los dos cuadrados positivos, pero este de en medio es nada más un término cruzado. Resulta que es 2 por x. Entonces, si se saben las factorizaciones básicas, binomios al cuadrado, diferencias de cuadrados, sumas de cubos, diferencias de cubos, pues esto la verdad es que no les va a costar tanto trabajo. Si no, pues hay que aprender a factorizar. Todavía estamos a tiempo, porque ya esto se supone que lo van a tener que dominar para cuando lleguen a matemáticas avanzadas, a cálculo aplicado, incluso a ecuaciones diferenciales. Porque a veces luego nos dicen, ah, bueno, pues esta ecuación diferencial se resuelve muy rápido, es directa, nada más tenemos que hacer esta integral. Pero resulta que la integral está horrible. Entonces, sugerencia, pónganse a repasar factorizaciones eh, importantes, factorizaciones notables, le podríamos decir. Viéndolas de derecha a izquierda, son productos notables. De derecha a izquierda, podríamos llamarles factorizaciones notables. Entonces, regresamos a nuestra idea. Bueno, pues esta fracción, de alguna manera, la vamos a poder obtener entonces mediante estas dos fracciones. A con denominador x más 2
Y la otra con denominador x cuadrada menos 2x más 4. Aquí, un punto muy importante. Generalmente, este es un tipo de trinomio que se llama irreducible. Ay, perdón, me faltó una R. Irreducible. Ya. Se refiere a que es irreducible en el sentido de que ya no lo vamos a poder ver como una factorización de otros dos, lamentablemente. Porque entonces, ahí vamos a tener entonces algunas variantes. Esta técnica de integración por partes tiene muchas variantes. Tiene una, dos, tres, cuatro variantes. Tienen que ver con, por ejemplo, las potencias de estos polinomios que vamos a estar utilizando y en algunas ocasiones si se trata también de polinomios cuadráticos. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado en alguna ocasión de lo que es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra les dice lo siguiente. Ustedes tienen una ecuación n por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1 más, y así se siguen hasta que llegan a la a1 por x más a0 igual con 0. ¿Alguien recuerda qué dice el teorema fundamental del álgebra? A partir de lo que es una ecuación de grado n. Me parece que para cada n número existe una n raíz, ¿no? A ver, ¿cómo? No entendí muy bien, perdón. Ah, que para cada n número que haya, bueno, el grado de la potencia va a Ajá. ser el número de raíces que existan de soluciones, ¿no? O algo así. Ah, muy bien. Sí, 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 así es. Entonces, a partir de la n, esto tiene n soluciones. Cuando ustedes vean la parte de matemáticas avanzadas, ya van a ver entonces lo que se llaman números complejos. En números complejos, el teorema fundamental del álgebra se escribe de una manera muy bonita. Lo que nos dice es que esta ecuación se va a poder escribir así, como, digamos, una, eh, ¿qué será bueno? B por X, eh, B1 por X1 más C1. Luego por B2 por X2 más C2. Y así se siguen hasta que llegan, por ejemplo, a una Bn por Xn más Cn, todo igual con 0. Es decir, cada una de estas factorizaciones, cada uno de estos factores, nos da una solución. Tiene n soluciones. El problema es que esto es válido cuando llegamos hasta matemáticas avanzadas, porque algunas de estas raíces resulta que tienen que ser raíces imaginarias, o más bien números complejos. Entonces, cuando lleguen a matemáticas avanzadas, esta va a ser la forma en cómo lo van a poder escribir. Lamentablemente, con los números reales no lo podemos escribir así, porque algunas de esas raíces resultan no ser números reales. Entonces, estos dos casos son con polinomios irreducibles, es decir, cuadráticos. En términos de los números reales, manejando únicamente al campo de los números reales, lo que sí podemos decir es lo siguiente. Aquí tenemos n soluciones. Algunas van a estar repetidas, y esos van a ser entonces el caso 2 y el caso 4. Algunas raíces van a estar repetidas, van a tener alguna potencia aquí, esta factorización, pero algunos de los factores entonces van a tener que ser cuadráticos. Y son cuadráticos porque resulta que sus raíces, cuando las queremos calcular, son complejas. Y las que son complejas siempre van en parejas, y esas parejas se llaman raíces conjugadas o complejos conjugados. Todo esto, ojalá que les cause un déjà vu cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas. Ahorita solamente lo podemos platicar, pero no hemos visto los números complejos como para que los podamos trabajar. Se dejan para otro curso. Así que aquí, en fracciones parciales, tenemos dos casos. Primero, factorizaciones lineales. Estas van a ser todas lineales, como por ejemplo esta. O, caso 3 y 4, algunas de las factorizaciones no las vamos a poder escribir como lineales y se tienen que quedar como cuadráticas. Y van a ser polinomios irreducibles en el sentido de que tienen raíces complejas. Pero si se fijan entonces aquí, solamente manejamos exponente 1 y exponente cuadrático, lo cual es bastante bueno.
Ahora bien, en estas que son cuadráticas, no podemos escribir solamente la A. Vamos a tener que escribir un polinomio lineal arriba. B por X más C. Y se va a empezar a complicar. En realidad, todo esto es algebraico. Este es un método completamente algebraico. Muy bonito, a mí me gusta mucho, aunque me causa muchos dolores de cabeza, porque luego sí están bastante complicadas las factorizaciones. Sobre todo, imagínense estar factorizando algo que aquí está a la 8. Pues no, ¿verdad? Va a estar feo. Entonces, este digamos que podría ser nuestro primer ejercicio, pero lo vamos a dejar para cuando lleguemos a este caso. Cuando tenemos cuadráticas, pero todos son de grado 1. Ese es el primer caso de cuadráticas, el caso 3. El caso 4 es cuando tenemos aquí exponentes fuera de los paréntesis, algunos diferentes de 1. Y va a ser lo mismo para las lineales. Solamente factorizaciones lineales, el caso 1 con exponentes 1 y el caso 2 con exponentes, algunos de ellos diferentes de 1. De hecho, pues aquí vienen. Vamos a ver, método de fracciones parciales. Caso 1. El denominador es un producto de factores lineales distintos. Por ejemplo, x cuadrada menos 4. Esto se puede separar, si ustedes ya recuerdan sus factorizaciones, es una diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrada menos 4 se escribe como x menos 2 por x más 2. Y entonces, de tener una fracción que es 1 entre ese denominador, la tenemos que ver como una suma de dos fracciones. Y ahí entra entonces la propiedad interesante de la integral, que nos dice que si nosotros queremos integrar esto, que si se fijan es esto de aquí arriba, pues va a resultar en lo mismo que integrar estas dos sumas, esos dos sumandos. Y en principio, esos son muy sencillos. Les digo, en principio. De hecho, sí van a ser muy sencillos, es el caso más rápido, más fácil. Pero entonces, tenemos aquí este problema. ¿Cómo encontramos estos dos valores? Bueno, pues vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones. Ahora bien, aquí hay una regla general. Primero, el grado. Grado del numerador, el polinomio del numerador, tiene que ser estrictamente menor que el grado del denominador. Si no, entonces vamos a tener que recordar otra cosa que se supone que vieron en su curso de álgebra de nivel medio superior, que es división. Dividimos a nuestra n de x entre el denominador de x como un cociente que depende de x más un residuo que depende también de x entre el mismo denominador. Ahora bien, por las propiedades de lo que es la división, este residuo, r de x, este sí, seguramente tiene un grado estrictamente menor que el grado del denominador. Entonces, otra sugerencia que tiene que ver con álgebra. Si a su profesor de nivel medio superior lo tildaban de loco porque les decía, es que el álgebra es el curso más importante que van a necesitar para todas las demás materias, pues váyanle quitando ese mote de loco. Porque no, de verdad, el álgebra de nivel medio superior es lo más importante que vamos a utilizar en todas las matemáticas prácticamente. Por ejemplo, división de polinomios. Expresar esta fracción donde el numerador tiene un grado mayor que el denominador como un cociente más un residuo entre el divisor. La integral del cociente va a resultar entonces en una integral de un polinomio, las cuales ya sabemos hacer bastante bien. Y para esta, pues aquí es donde vamos a tener que utilizar fracciones parciales. Partiendo de ese supuesto, entonces, la mayoría de los ejemplos van a estar en ese sentido. El numerador tiene menor grado que el denominador. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dónde ¿Algún quedó comentario? el diferencial de X? ¿Qué le pasó ahí? ¿En dónde? ¿En el ejemplo? Ajá, es que se desaparece, ¿no? Ya cuando pues, se factoriza y se separa. Bueno, sí. Es que acuérdense de algo. Así como nosotros no podíamos separar en la parte de la derivada esta notación,
d sobre dx para alguna función, aquí tampoco podemos separar lo que es la integral del diferencial. Es notación. Entonces, si nosotros no estamos integrando, si aquí únicamente vamos a manipular algebraicamente lo que es esta fracción, pues realmente no necesitamos el diferencial. El diferencial es parte de la integral. Pero si no estamos integrando, entonces no hay ningún problema. Ah, ok. Ahora bien, eso sí, para ser congruentes con lo que estoy diciendo, entonces, pues aquí me hace falta el diferencial, diferencial, diferencial y así, ¿no? Para ser congruente con lo que les estoy diciendo. Ahí sí necesitaríamos escribirlo. Es parte de la notación de la integral. Aunque a veces se nos olvida, pero sí es parte importante. Acuérdense que esto es un lenguaje. Entonces, pues así no tenemos comas, no tenemos punto y coma, no tenemos acentos, pero sí, la notación hay que tratar de respetarla lo más posible. Además, los físicos pues luego hacen cosas locas, ¿no? Con la notación. Entonces, ahora sí, lo que les decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, siguiendo esto, de que el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador, si se fijan, aquí va a pasar entonces algo. Si nosotros únicamente en este caso tenemos factores lineales distintos, entonces esto de aquí tendría que ser un numerador únicamente numérico. La A y la B tienen que pertenecer a los números reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si nosotros proponemos que esta fracción así de fea la vamos a separar en una suma de dos fracciones no tan feas, pues vamos a ver qué es lo que nos da. Si ustedes recuerdan la suma de fracciones, en este caso, como son distintas, no existe el mínimo común múltiplo, o más bien, sí existe, pero es la multiplicación de los dos. Es decir, vamos a regresar a lo que tenemos aquí arriba. X menos 2 por X más 2. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar con el numerador? Pues la A va a cruzarse con X más 2 y la B se cruza para multiplicar con X menos 2. A por X más 2, por eso les decía, es mucha álgebra, por B, perdón, más B por X menos 2. Por eso es que nos plantean entonces esta ecuación. Si nosotros estamos diciendo que esta fracción con estos dos factores como denominador tiene numerador 1 y de repente decimos, pero es que el numerador también tiene que ser A por X más 2 más B por X menos 2, pues entonces aquí sale una ecuación. Además, ¿una ecuación en qué sentido? De aquí, esto es equivalente a decir, el 1 tiene que ser igual a ¿quién? Pues a por X más 2A más B por X menos 2B. Pero entonces si se fijan aquí no hay X. Eso quiere decir entonces que el 0 por X tiene que ser el coeficiente de aquí. A más B por la X. Y el 1, que es el coeficiente constante, debería ser 2 por A menos 2 por B. Entonces, esto parece clase de nivel medio superior o hasta de secundaria, porque estamos planteando un sistema de ecuaciones. Ahí viene lo feo. Entonces, aquí no es necesario tener a la X, planteamos un sistema que es 0 es igual a A más B y 1 es igual a 2A menos 2B. Y les digo lo feo, pues hay que resolverlo. ¿Cuáles son las soluciones? Calcúlenlas, por favor.
No sé si va bien, pero me parece que A es igual a un cuarto. A igual con un cuarto y la B. Ah, ahí va. Afortunadamente, algunas de los sistemas de ecuaciones van a salir pues relativamente sencillos, cortitos. A medida que vamos avanzando y que vamos viendo los demás casos, se van haciendo más feos. Aquí solamente salió uno de 2 por 2, dos variables y dos incógnitas. Más adelante van a salir algunos de 3 por 3, o van a salir de 4 por 4, o incluso algunos de 6 por 6, cosas así ya bastante feas. Pero hay algunas de las ecuaciones que se van a reducir bastante. Incluso algunas se van a resolver muy rápido. Y A lo Sería, mejor ajá, diga, bueno, a mí me dio la A un cuarto y la B menos un cuarto. No sé si. un cuarto y menos un cuarto. Vamos a comprobar. La suma nos tiene que dar cero. Entonces un cuarto menos un cuarto nos da cero. Muy bien. Y cuando multiplicamos 2 por A nos da un medio y le restamos 2 por B, nos daría menos 2 medios, pero con el signo menos se vuelve una suma, perdón, 2 cuartos, es decir, un medio otra vez. Pero como es menos por menos, nos da más. Entonces un medio más un medio nos da uno, ¿sí? Así es. Estas son las respuestas. Muy bien. Vamos a ver ahora. Lo que decía, nada más ahora, ahí está. Y sí, justo por eso moví esto, para que no vieran las respuestas y vieran que ustedes lo tienen que resolver también a mano, de preferencia. B igual a menos un cuarto. A igual con un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora esta fracción que nos estaba causando problemas porque no la podíamos integrar de manera directa, la estamos convirtiendo en una suma, o más bien aquí ya por el coeficiente negativo que tenemos, en una resta de dos fracciones. De tal manera que, pues aquí, esta integral, ahora sí con el diferencial de x, pues se va a volver un cuarto de esta integral con su diferencial de x, menos un cuarto de esta otra integral con su diferencial de x. Y eso es precisamente lo que hacen después. Ahora bien, a lo mejor no es necesario ni siquiera que sigamos recorriendo esto. La integral, la vamos a denotar por i. Y ustedes díganme, esto es igual a un cuarto. ¿Cuál es la integral de x menos 2 dividiendo? Y por eso era importante también que tuviéramos nuestra primer función trascendente que definimos. Integral de 1 entre x menos 2. ¿Quién es? Es el logaritmo natural de x menos Muy 2. bien. Logaritmo natural. Y aquí, para ir en concordancia a la notación, valor absoluto de x menos 2. Y el otro, pues igual, logaritmo natural y valor absoluto ahora de x más 2. Y ya, resulta que salen dos integrales, pues más o menos sencillas. En este caso no tuvimos que completar nada. Salen directo logaritmo natural de x menos 2, logaritmo natural de x más 2. Si quieren, pueden aplicar propiedades de logaritmos y, por ejemplo, este un cuarto que está multiplicando por fuera, meterlo al logaritmo como una potencia. Y esa potencia pues resulta ser una raíz cuarta. Este un cuarto que está por aquí, lo pueden meter también como una raíz cuarta. Incluso, como es una resta de logaritmos, pues esto va a ser entonces logaritmo natural de raíz cuarta de x menos 2 entre x más 2, más la constante. Ya escrito de una manera mucho más condensada. Pero entonces también hay que recordar nuestras propiedades de logaritmos. Ay, perdón, aquí escribí x menos x. Es x menos 2. Ya. Para hacer el primer caso, pues no está tan complicado, pero les digo, se va a empezar a complicar. ¿Dudas? Perdón, ¿cómo obtuvo o por qué igualó a cero y a uno respectivamente? Es que ahí no estaba Ah, presente.
Aquí, por... Ay, ¿dónde lo escribí? Es que me fui le moví mucho. Déjenme volver a mover esto para que quede como estaba. No me deja. Es que resolvió la Ay, fracción, pero más bien, bueno, sí, resolvió la fracción, pero mi duda es, ¿por qué es igual a 1? ahí está. Primero, el numerador, en este caso, este de aquí, en realidad, si es de grado menor o igual, o más bien menor estrictamente que x cuadrada menos 4, tendría que ser un polinomio lineal. Es decir, lo vamos a escribir como 0 por x más 1. Y de ahí entonces empezamos a hacer las comparaciones. Por ejemplo, ese 0 por x debería ser entonces, según lo que nosotros obtenemos al desarrollar el numerador abstracto mediante ya la separación de fracciones parciales, tendría que ser a por x más 2 más b por x menos 2. Los que van multiplicando a la x son a y b, sumados. Entre ellos tendrían que dar 0. Y el 1 tendría que corresponder con las constantes. En este caso, las constantes van a ser 2a y menos 2b. Ya puestas en una sola ecuación nos dan esta segunda. Y así se arma el sistema. Es una mera comparación de los coeficientes originales, tomando en cuenta todos, hasta el grado, hasta uno menos que el grado del denominador, incluso los que no están. Aquí, por ejemplo, la x no está, pero eso significa que su coeficiente es igual a 0. Y eso ya nos da una ecuación, una información muy importante. Y eso lo vamos a tener que hacer en todos. Si hay alguna potencia intermedia que no esté, no es que no aparezca, no es que no la necesitemos. Vamos a escribir, bueno, no está, eso es igual a un 0. Y eso tiene que ser igual a cierto desarrollo que vamos a tener de las constantes A, B, C, D, las que se necesiten. Y teniendo el sistema de ecuaciones, pues lo resolvemos. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, sí, ok, gracias. Vale. Y bueno, pues aquí lo que les decía, lo malo es que ya se me movió todo. Aquí más bien esto iba así, hacemos las integrales, nos queda todo esto. Pero aquí lo había movido mal al inicio. ¿Dudas? No, ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplito. El caso 2, vamos a buscarlo para acá. Regla general para el caso 1, pues aquí habría que checarlo. Generalmente obtenemos logaritmos. Siempre nos quedan fracciones con denominador lineal. La parte del numerador siempre es una constante, entonces resulta que casi siempre van a tener una respuesta en términos de logaritmos naturales. El caso 2 es una primera variante. Todavía seguimos con producto de factores lineales, pero resulta que alguno de esos factores está al cuadrado o al cubo o a la cuarta o a la quinta. Y no solamente él, a lo mejor tenemos un polinomio de grado 4 que resulte de una factorización de un polinomio de grado 2 por otro polinomio de grado 2. Puede suceder algo así también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero, tenemos que considerar todas las potencias intermedias. Si se fijan aquí, ya nos están ayudando con la factorización. X cúbica menos x cuadrada menos x más 1 se puede factorizar así, como x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Esto, si nosotros siguiéramos las reglas del caso anterior, pues solamente se vería como a lo mejor estas dos fracciones. A entre x más 1 más c entre x menos 1 al cuadrado. El problema es que en realidad hay que considerar todas las potencias intermedias, porque a lo mejor va a resultar que esto en vez de que sea solamente la suma de estas dos, pues puede ser la suma de estas tres, con las potencias intermedias. Esta de por sí estaba a la 1 y esta que está al cuadrado, pues hay que considerarla también con las de abajo.
nada más a la 1. Si estuviera al cubo, tendríamos que considerar una potencia al cuadrado y una potencia lineal también. Lo bueno de estas integrales todavía es que la parte de los numeradores siguen siendo solamente constantes. Pero entonces, cuando hagamos lo que es la suma de estas expresiones, pues se va a empezar a complicar. Porque aquí, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de x más 1, x menos 1 y x menos 1 al cuadrado va a ser este de arriba. Este resulta ser el mínimo común múltiplo de estos tres. Pero entonces, al hacer las operaciones entre fracciones, pues aquí se empieza a complicar. Nos queda 1 minuto y medio, entonces para que no nos desconecte cuando hagamos esta parte, que es, digamos, que el hueco que tiene todo el procedimiento, y es un hueco que sí es muy importante que veamos, que no lo dejemos así vacío nada más, sino que entendamos de dónde vienen estas respuestas. Para que no nos desconecte, pues vamos a desconectarnos y a volvernos a conectar, por favor. Vamos de regreso. Ya propusimos nuestras tres fracciones parciales que en principio nos tendrían que llevar de regreso a esta fracción original, 3x más 5 entre x cúbica menos x cuadrada menos x más 1. Ahora bien, como les decía, en realidad aquí el problema que tenemos es que se va a empezar a complicar la parte de las operaciones. Todavía tenemos solo tres variables, pero se va a empezar a complicar. Nuestro mínimo común múltiplo de los denominadores vuelve a ser esa expresión original, x más 1. Perdón, no estoy grabando. Recording in progress. Ahora sí me acordé. Entonces les decía, tenemos que regresar a nuestra fracción original y el mínimo común múltiplo de los denominadores es otra vez la expresión x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Si ustedes recuerdan, que yo espero que sí, ¿cómo se hacen las operaciones entre fracciones algebraicas, entre expresiones racionales? Es la misma forma en como lo hacemos numéricamente. Si ya tenemos aquí el mínimo común múltiplo, lo vamos a ir dividiendo entre cada uno de los denominadores y se multiplican por el numerador. Es decir, x más 1 por x menos 1 al cuadrado, primero se divide entre x más 1. De una manera bastante simplista, pues lo que nos queda es solamente x menos 1 al cuadrado, que multiplica a la a. Eso es lo que vamos a poner aquí arriba. Luego, para la siguiente. Nuevamente esta expresión, x más 1 por x menos 1 al cuadrado, se divide ahora entre x menos 1. Y lo que nos resta va a ir multiplicando a la b. Entonces, la b va a quedar como ¿quién? Como ahora x más 1 por x menos 1. Y ahí estoy notando que en la respuesta de este libro, esta parte de aquí, creo que se les fue algo. Ahí eso se ve que está mal. Porque les hace falta la parte del otro factor. Entonces, a lo mejor acabamos de encontrar un error en el libro. Vamos a seguir. Y luego, más, ahora la c. C está dividida entre x menos 1 al cuadrado. Pero ahora tiene que estar dividida también entre x más 1. Cuando hacemos todo nuestro procedimiento nos queda c por x más 1. Y de aquí entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, nos va a quedar ¿quién? La a multiplicada, solamente el numerador, n de x, nos va a quedar a multiplicada por x menos 1 al cuadrado. Esto es x cuadrada menos 2x más 1. La b multiplicada por x más 1 por x menos 1. Esto es x cuadrada menos 1. Diferencia de cuadrados. Más la c, que está multiplicada todavía por la x y por el 1. Y entonces vamos a regresar a comparar con nuestro original, n de x, que si se fijan no tiene la x cuadrada. Como no tiene a la x cuadrada, entonces nosotros podemos decir que 0 tiene que ser ¿quién? Vamos a hacerlo con colores, aprovechando aquí la herramienta de Zoom. Con colores. Primero, el 0 para la x cuadrada. ¿Proviene de dónde? Aquí hay una a por x y una b por x. Entonces, a más b. Después, coeficiente lineal.
tendría que ser este 3 por x. Entonces, el 3 va a provenir ¿de quiénes? De este menos 2 por x por a, menos 2a. La b no multiplica a nadie lineal y este sí tiene un lineal, c por x. Entonces, más c. Y, por último, este 5 de aquí, que es la constante. La constante la vamos a obtener ¿de quiénes? De la a por el 1, que es el que está aquí, de la b por menos 1, entonces menos b, y de la c por el 1, entonces más c. Bueno, ya tenemos ahora nuestro sistema de ecuaciones. Déjenme ponerlo de otro color, porque no se ve ahí. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Y ahora necesitamos resolverlo. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Resuelvan ese sistema, por favor. Profe, pregunta así como algebraica. Sí, Es, diga. cuando teníamos un sistema así como donde no habían la misma cantidad de letras en las tres columnas, ¿cómo se llama? Se dejaban cero, ¿no? O sea, para acomodarlos y en los espacios que no tenían las letras se dejaban en cero. Si quiere, no es necesario. Depende del tipo de método que quiera. Por Ah, ejemplo, aquí, si va a utilizarlo con determinantes, ah, que ojalá que ya sepan determinantes, pues sí, les conviene tenerlo como 0 es igual con A más B más 0 veces C. Luego el 3 sería menos 2A, aquí más 0B más C. Y el 5 quedaría como A menos B más C. Si es que lo quieren resolver por determinantes o a lo mejor con suma y resta. Aunque en el de suma y resta, pues tampoco es necesario que pongan los ceros. Pero sí, lo pueden hacer así. ok, ok, vale, gracias. Ya lo tengo, profe. El Ajá. igual, no sé. Pero el A es un medio, el B es menos un medio y el C me parece que es 4. 4. Vamos a ver. Primero, A más B nos tiene que dar 0. Entonces, un medio menos un medio nos da 0. Vamos bien. Menos 2 veces A más C. Sería entonces menos 2 por 1 nos da menos, perdón, menos 2 por un medio nos da menos 1. Y cuando lo sumamos con 4, que es la C, nos da 3. Vamos bien. Y después, A menos B sería un medio menos menos un medio, es decir, 1. Más la C, que vale 4, nos daría 5. Pues sí, así está bien. Estas son entonces las soluciones que buscamos. Vamos a regresar al ejercicio. Les digo, lo moví otra vez para que no se vieran tentados a ya utilizar las integrales, perdón, las soluciones que tenemos aquí. Pero en realidad, pues aquí nos las daban, ¿no? Ahora bien, nuevamente, tenemos aquí nuestra integral, la original, multiplicada por la diferencial de x. Y ya que tenemos separada entonces esta fracción en las fracciones parciales que obtuvimos, pues vamos a poner las integrales. Esta de acá, no, ahí perdón. De hecho, ocupando ya propiedades de la integral, podemos sacar esas constantes que están multiplicando, aquí de x y aquí integral también de esta.
Y si se fijan, pues vuelven a ser logaritmos naturales, al menos dos de ellas. Estas no se ven muy bien porque está tapando aquí la parte donde dice página 24 de 34, pero obtenemos logaritmo natural de la primera, de la segunda también, y esta de acá, que también está sencilla. Pero, ¿cuál sería la integral de la diferencial de x entre x menos 2 al cuadrado? Porque aquí, de hecho, si se fijan, la dejan indicada. Pero sí se puede calcular. Arriba, Relativamente sencilla todavía. Ajá. arriba igual solo tiene un uno, ¿no? En el numerador. Sí, sí, sí. Ah, Solo es vale, diferencial de x. vale. Sería menos uno dividido entre x menos 2. Ajá, es una integral de una potencia. Por eso les decía, es relativamente sencillo. Ah, Nos bueno, pero quedaría creo que x está. menos 2 a la menos 2. Cuando integramos nos daría x a la menos x menos 2 todo a la menos uno entre menos uno, justo como usted lo acaba de decir, ya como fracción. Entonces vamos a moverlo y justamente eso, ¿no? Ya lo integran directo como potencia y tenemos nuestra solución, que es básicamente la misma. ¿Dudas? Bueno, la verdad es que a mí me sigue quedando un poquito de, como que de duda en cómo crear, cómo construir las equivalencias para resolver. Es lo único. Déjenme agregar aquí para que quede justo como lo teníamos. Lo que les decía, lo primero que nosotros necesitamos hacer es proponer estas fracciones parciales a partir de la factorización de esta que tenemos aquí arriba. Si nosotros tenemos factores lineales repetidos, es decir, alguno de ellos tiene un exponente 2 o 3 o 4 o 20 o lo que sea, tenemos que poner todas las potencias intermedias, desde la 1 hasta la que tenga, en diferentes fracciones. Por eso es que aquí comenzamos con x más 1 como denominador, luego x menos 1 y luego la que realmente aparece que es x menos 1 al cuadrado. De esto entonces cada uno de los numeradores tiene que ser solamente un número. Eso pasa únicamente con una factorización lineal. Si no fuera lineal, si fuera una factorización cuadrática, que son las que vamos a ver ahorita en el caso 3, vamos a tener que escribir un polinomio lineal arriba. Entonces, ahorita nada más así. Todas las potencias intermedias, hasta la que aparece en la factorización. De aquí, nosotros volvemos a hacer de cuenta que no sabemos cuánto vale el numerador y lo queremos volver a expresar como una sola fracción, mediante el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, que resulta ser la expresión original. Entonces, hacemos esa parte algebraicamente, sumamos las fracciones y lo que nos queda es a por x menos 1 al cuadrado, b por x más 1 por x menos 1 y c por x más 1, que es esta parte de acá. Pero entonces, ese numerador, si se fijan, ya tiene la misma fracción, ya tiene el mismo denominador. Entonces estos dos numeradores deberían ser iguales, pero por un lado, este es 3 por x más 5 y aquí no aparece el cuadrado, pero eso no quiere decir que no exista. Simplemente es porque va 0 por x cuadrada. Siempre tenemos que escribir, en este caso, si es una potencia cúbica, el numerador tiene que ser desde el cuadrado hacia abajo.
todas las potencias intermedias, incluidas, por ejemplo, las que llevan un coeficiente 0. Y entonces ahí viene la parte de los colorcitos. Por ejemplo, este 0 de aquí es el que nos dice cuánto tendrían que valer a por x cuadrada más b por x cuadrada. La a más la b tendrían que valer 0. Luego, este 3 de acá, nos dice cuánto tendrían que valer las potencias lineales. Pero las potencias lineales son las que tenemos aquí. Menos 2 por x por la a, entonces menos 2a. Y la b no tiene potencia lineal, pero la c sí. Es x por c. Entonces, sumándole c. Y por último, este 5 de acá es la constante. Y aquí las constantes pues son 1 por la A que está afuera, menos 1 por la B que está afuera, y 1 positivo por la C que está afuera. La suma y resta de todas estas tres nos debe dar 5. Y de ahí pues ya nada más es cuestión de resolver el sistema. Se dice muy fácil, pero luego se complica bastante también. Resolvemos el sistema de ecuaciones, representamos ahora sí nuestra fracción fea como estas tres fracciones bastante bonitas, y son bonitas porque las integrales ya son sencillas. Y ya, se acabó de integrar. Les digo, de repente suena muy fácil, como que estamos aquí con un juego de niños. Alguien de secundaria a lo mejor lo podría hacer. Obviamente, a lo mejor no la parte de las integrales, tendríamos que enseñarle a integrar, pero en realidad estos son puras cosas de secundaria. Eso sí, como lo acaba de decir su compañero, a veces no entendemos de dónde salen estos sistemas de ecuaciones. Esa es la parte importante y que lamentablemente aquí en este libro no nos explican con ese detalle. Incluso aquí, si se fijan, esta parte está mal puesta. Ahí hace falta un factor. Pero al parecer solamente fue un error. No sé si al digitalizarlo o al escribirlo no pusieron ese factor, pero sí le salen los mismos coeficientes. Un medio, menos un medio y menos 4. Ah, no, más 4. Sí salen los mismos. Entonces, debe ser algún error de redacción. ¿Sí se entiende de dónde salen las ecuaciones? Sí, sí, sí. Ahora sí ya me quedó claro, profe. Gracias. Vale. Y se sigue complicando. Ese es el problema. Este método es un método, la verdad, bastante fuerte. Estas integrales algebraicas, no hemos podido con ellas. Uno diría, es que el álgebra pues es sencillo, ¿no? Pero no. Hacer integrales algebraicas nos ha llevado a caminos bastante extraños. Nos ha llevado a funciones trascendentes, a integrales por partes bastante raras, a métodos donde tenemos que cambiar nuestra variable por un ángulo, una variable trigonométrica. Y ahora, pues, recordar ese curso de álgebra de nivel medio superior para resolver sistemas de ecuaciones, sumar aquí estas expresiones racionales. Ya cálculo integral, por eso se ve hasta quinto semestre de nivel medio superior, porque ya se necesita todo. Vamos a ver los otros dos casos. Yo espero que sí nos dé tiempo. Y el día de mañana vamos a ver las otras sustituciones. Vamos a ver algunas sustituciones que no vienen aquí en este libro, pero voy a tratar de buscarles en algún manual de cálculo diferencial, en algún libro diferente de los que trabajamos a veces. Y pues yo esperaría que ya con esto aprendamos a integrar. ¿Alguna duda con este ejercicio todavía? No. Vamos a pasar al siguiente. Siguiente caso, caso 3. Vamos a buscarlo y ahí está lo feo. Ahora, en la factorización, resulta que hay algunos polinomios irreductibles, le llaman así. En general, creo que le llamamos irreducibles. Esto de irreductible creo que más bien es un error de traducción. En inglés es irreductible, así se escribe de hecho. Pero en español, pues es irreducible, no se puede reducir. Ahora bien, estos polinomios cuadráticos, lo que van a originar, déjenme poner el apuntador, lo que van a originar estos polinomios cuadráticos en la factorización es que cuando nosotros separemos nuestra fracción en las fracciones parciales que correspondan,
ahora los numeradores tienen que ser estrictamente de un grado menor que el denominador. En este caso, entonces, si el denominador es cuadrático, el numerador va a tener que ser lineal. Y ahí tenemos un problema. De repente esto nos explota, porque vamos a tener que trabajar con más variables. Un problemita como este, si lo tuviéramos solamente con expresiones lineales, pues serían solamente 3 variables. Pero aquí, que al parecer en este ejemplo 33.9, la factorización nos da en términos de 2 cuadráticos irreducibles, arriba en sus numeradores correspondientes deben haber polinomios lineales. Y entonces, pues necesitamos más variables. Ahora, en este de aquí, que tiene denominador x cuadrada más 1, el numerador es b por x más e. En este que tiene x cuadrada más 2, el numerador tiene que ser d por x más e. Y entonces, pues nos explota, como les decía. Ahora resulta que vamos a tener que resolver 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y esto no es lo peor, porque aquí si se fijan, estos cuadráticos son irreducibles, pero al menos no están repetidos. No tienen exponentes distintos de 1. Todos son, de alguna manera, lineales. En ese sentido, los exponentes son unos. Pero cuando se empiezan a repetir y algunos de ellos tienen exponentes 2 o 3 o 4 o 5 o lo que quieran, pues también hay que poner todas las potencias intermedias. Y como les decía, se nos va a ir de las manos. Esto ya es lo más feo. En realidad, y como comentario otra vez hacia futuro, cuando estén viendo, por ejemplo, integral por fracciones parciales, pero en el curso de matemáticas avanzadas, todo va a ser lineal. Se van a quedar únicamente con el caso 1 y el caso 2. Porque estos polinomios cuadráticos, lo malo es que, por ejemplo, aquí, vamos a platicar de por qué son irreducibles. X cuadrada más 1 igual con 0. Es decir, queremos representarlo con sus raíces, de tal manera que aquí nos quede raíz 1, x menos raíz 1 por x menos raíz 2. ¿Cuál es el problema? Si ustedes resuelven esto, ¿qué les da como solución? X igual a más menos ¿cuánto? Raíz de i. Digo, Raíz de i. Raíz de 1, perdón. Raíz de menos 1, más bien, ¿no? Sí. Cuando hacen el despeje, esto que está positivo queda negativo, el cuadrado origina del lado derecho esta raíz con el signo más y el signo menos. Es decir, ahora sí, como lo decía su compañero, más menos i. Y esto es la definición de la unidad imaginaria o unidad compleja. Ya no hay que llamarle imaginarios, se llaman números complejos, porque son bastante complicados de trabajar. Entonces, esta i la vamos a ver hasta que lleguen a matemáticas avanzadas. Y entonces, pues esto sí lo van a poder factorizar como polinomios lineales, x más y x menos y. Y se van a olvidar entonces de este caso 3 y el caso 4. Ahora sí van a poder integrar en términos también de variable compleja. La x ya va a poder ser un número complejo también. Porque aquí pues ya nos estamos metiendo con coeficientes complejos. Hasta aquí llega ese avance futurista. Nosotros no tenemos números complejos, lo vamos a tener que hacer de esta manera. Vamos a ver entonces. Primer problema, factorizar. Y ahí es donde entra, pues, qué tan buena onda sea el profesor. Porque si a ustedes les ponen a factorizar algo como esto, para empezar, hagan el producto. Nada más de esto que está aquí en rosa. Les va a quedar algo a la quinta. Andar factorizando polinomios de grado 5, pues es porque ya hemos hecho muchas factorizaciones. Aquí en este caso, de hecho, va a llegar hasta más x, no va a haber una función, una parte constante. Entonces, a lo mejor sí se puede. Pero pues ahí ya depende de cómo nos pongan la integral. Aquí afortunadamente en estos ejemplos y en la mayoría de los ejercicios, la verdad, es que viene ya factorizado el denominador. Porque esto no es un curso de factorizaciones. Ya está factorizado. Nosotros nada más vamos a tener que plantear entonces que toda esta fracción tiene que ser
esta primera fracción más esta segunda fracción más esta tercera fracción, cada una con un denominador que proviene de la factorización. Pero, nuevamente, viene la parte fea. No se espanten de que esté tan larga la línea. Vamos a borrar esto. ¿Qué es la parte fea? Pues hacer la suma. Porque de ahí es que vamos a hacer aquí esta comparación. Y aquí, por ejemplo, solamente en el numerador tenemos x menos 1. Eso quiere decir que falta 0 por x cuadrada, 0 por x cúbica y 0 por x cuarta. Estas tres ecuaciones van a ser con ceros. Luego esta con un 1 y luego con un menos 1. Y aquí pues vamos a tener que desarrollar justamente así como lo hacen aquí abajo, si se fijan. A más B más D por x cuarta, B más E por x cúbica, 3A más C más D por x cuadrada, 2C más E por x y 2 por A. Y hacemos las comparaciones. Esto es la constante, va a ser igual a menos 1. Y además, lo que les decía también hace rato, algunas de las ecuaciones también van a ser muy sencillas, porque de esta se encuentra de inmediato cuál es la solución para la A. Y sabiendo cuál es la solución para la A, pues lo sustituimos donde aparezca. Y en vez de ser 5 ecuaciones con 5 incógnitas, pues se van a volver 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Como si eso fuera más sencillo, que sí es más sencillo. Pero entonces, aquí, nuevamente, estas comparaciones van a ser muy importantes. ¿Pero de dónde salen? Otra vez, x por x cuadrada más 1 por x cuadrada más 2. Es decir, vamos a volver a hacer la suma de estas fracciones. Con estos denominadores, el mínimo común múltiplo vuelve a ser lo que teníamos antes. Pero los numeradores, ¿cómo van a ir? Pues la A va multiplicada por todos, excepto el que era su denominador. Entonces va por x cuadrada más 1 por x cuadrada más 2. Más la B, que va multiplicada por todos estos factores, excepto el que de por sí tenía como denominador. Ah, pero aquí, perdón, esto es B más, perdón, B por X más C. Entonces este va multiplicado por la X y por X cuadrada más 2. Y bueno, ni siquiera me alcanzó. Más, le escribimos aquí arriba, perdón. Ahora, D por X más E va multiplicada por todos los denominadores excepto el que de por sí tenía. Es decir, por X y por X cuadrada más 1. De ahí es de donde salen entonces estas, que si se fijan son básicamente las mismas. Hasta eso. Aquí en este libro ahora sí se tomaron la decencia de irnos escribiendo cómo queda el desarrollo. Y de ahí pues ya nada más es hacer lo mismo que hacíamos antes. Desarrollar los productos, nos va a quedar así. Factorizar todos los coeficientes de la x cuadrada, cúbica, cuadrada, perdón, x cuarta, cúbica, cuadrada, lineal y la constante. Y de ahí salen estas 5 ecuaciones. En esta ocasión, pues no les voy a pedir que las resuelvan, porque además ahora sí ya las tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues resulta que incluso algunas de ellas se vuelven ceros. Por ejemplo, aquí les decía, esta primera sale bastante fácil. Si 2a es igual a menos 1, pues la a tiene que ser menos 1 medio. De ahí, volvemos a plantear nuestras ecuaciones que tengan a la a para hacer una reducción de ecuaciones y luego vamos resolviéndolas y obtenemos que la c vale 0, la b vale menos 1, la d vale 3 medios y la e vale 1. Todos esos los volvemos a sustituir aquí y entonces nuevamente nuestra integral que no podíamos resolver por un cambio de variable simple, pues ahora la separamos en estas tres integrales, ya con sus respectivos coeficientes. Una de ellas es muy fácil de integrar, pero las otras dos no tanto. Entonces, por ejemplo, la primera, déjenme ponerla con otro color. Esta de aquí. ¿Cómo nos quedaría la integral? ¿Cuál sería el resultado?
Ahí ya se tiene que usar método, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí ya se tiene que usar método. Ah, pero se puede por sustitución simple, ¿no? Así en este caso es una sustitución simple. Ok. Esta sí se las estoy pidiendo. Y ahorita les voy a decir cómo se hace la otra. Por mientras la voy escribiendo, pero vayan haciendo esa que está en verde, por favor. Sería un medio del logaritmo natural de x cuadrada más 1. A ver, tendríamos que completar aquí con un 2 y nos queda entonces diferencial de x entre, perdón, diferencial de u entre u, así es. Entonces sería aquí un medio del logaritmo natural ahora de x cuadrada más 1. Muy bien. Así es. Ahora bien, para la otra, esa, si me permiten, pues les voy a tratar de ayudar, porque a lo mejor no se les ocurre tan fácil qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí pueden, pero por si las dudas, les voy a ayudar tantito. En este caso, conviene hacer lo siguiente, separar la integral en estos dos. Primero, el 3 lo vamos a sacar de la integral y vamos a dejar adentro solamente x entre x cuadrada más 1 diferencial de x. Y luego, más el 2 por la integral de la diferencial de x entre x cuadrada más 2. Y aquí entonces entra algo distinto. Esta va a volver a ser, perdón, un logaritmo natural. ¿Y alguien recuerda cómo se integran estas de manera directa? Estas de aquí, la que está encerrada. Solo es logaritmo natural y entre, bueno, valor absoluto, el denominador, ¿no? No, ¿No? porque ahí el cambio de variable simple no nos sirve. Arriba no hay ninguna x. Entonces no tenemos a la diferencial de la u, pero sí tenemos una integral directa para esta. Que de hecho, si no recuerdo mal, les pedí que las investigaran para completar nuestro formulario de integrales directas. ¿Alguien por ahí la recuerda? ¿O la investigó? ¿O que proponga una integral? Cuando tenemos que, perdón, profe, es que se me está trabando un poco el internet. Aquí, ¿cuál es la integral directa de esta que está encerrada en azul? Traten de recordar alguna integral de las que hayan investigado o si ya se la sabían. Si tienen a la mano un formulario de cálculo integral, de los que Ah, luego es les lo de. regala. Ajá, Es una, bueno, es que es una cosa muy fea. pues sí, va a ser Este, algo fea. bueno, o sea, esto sí lo busqué. Sería Sí, en el está bien. numerador la raíz de 2 por el arco tangente Ah, de. muy bien. Ajá. Esta nos lleva a arcos tangentes. Entonces, también se van a poder resolver. Este tipo de polinomios, aunque son cuadráticos, resulta que sí los podemos resolver mediante arcos tangentes. Son más o menos directos. Hay algunos que no. Tendríamos que hacer alguna completación de TCPs en los casos. Este tipo de integrales las vamos a ver más adelante, donde ya son artificios algebraicos, para volverlas directas. Pero aquí en este caso entonces sale un arco tangente. Chéquenla, por favor. Investiguen, impriman si es que tienen posibilidad o si tienen por ahí perdido algún formulario de integrales, rescátenlo o impriman uno, por favor. Y esta es más o menos directa, mediante un pequeño cambio de variables, sobre todo de lo que es este 2. Este 2 en realidad lo podemos ver como raíz de 2 al cuadrado. Y por eso sale este raíz de 2 que está por fuera. Entonces, aquí igual, son integrales más o menos directas. Y bueno, antes, ¿alguna duda? Déjenme moverle para que vean que sí sale un arco tangente. Ahí está, tangente a la menos 1. O arco tangente en nuestra notación. Yo prefiero arco tangente que tangente a la menos 1, pero en Estados Unidos y en muchos otros países prefieren llamarle tangente menos 1 o la inversa de la tangente. Pero aquí en México yo sí he detectado ese grave problema de que a veces ese menos 1 lo confundimos con un exponente cuando en realidad deberíamos leerlo como notación de función. Por eso yo prefiero llamarle arco tangente. Pero si se fijan, sale justo lo que decían ustedes.
un logaritmo, aquí salió otro logaritmo y aquí un arco tangente. ¿Dudas? Sí, profe, bueno, acerca de este, estas funciones, bueno, perdón, estas fórmulas de integrales inmediatas que son cuando está la variable al cuadrado, más una constante al cuadrado, menos una constante, salen de las De, sustituciones trigonométricas. pueden salir de sustitución trigonométrica. Aquí la verdad es que tienen dos opciones. Una, mediante sustitución trigonométrica o segunda, a partir de cómo construimos las funciones trigonométricas a partir de integrales. Si ustedes recuerdan, teníamos, por ejemplo, una función trigonométrica, la coseno, para la cual de hecho nosotros construimos la integral del arco coseno. Aquí el tratamiento de hecho es más o menos parecido. Podríamos calcular lo que es la integral del arco tangente y resulta que es esta, precisamente esta. Así como usted lo dice, la diferencial de u entre u cuadrada más una constante al cuadrado. Y nos da siempre el arco tangente. Lo pueden ver de las dos maneras. Ok, gracias. ¿Dudas? Sí, pero por ejemplo, ve que al principio le dije, ¿no? Logaritmo natural del denominador. Eso, pues digo, lo intuí porque pues, hace rato resolvimos una muy parecida y pues sí era ese resultado. Y me acuerdo que igual era pues algo muy similar, igual un cociente. Entonces ahí, por ejemplo, ya cuando no es un logaritmo natural y es este tipo de como de identidad, por así decirlo, es cuando el x ya tiene una potencia más grande que uno o cómo. Aquí, para identificar cuando utilizamos el logaritmo natural, recuerden que tendría que ser esto una u, y entonces todo lo que está arriba, incluyendo la diferencial, tendría que ser la diferencial de u. Entonces, como usted dice, si aquí, por ejemplo, fuera una x quinta más 1, perdón, en el denominador, una x quinta más 1. Si quisiéramos integrar de manera directa utilizando logaritmo natural, arriba debería ser entonces una x cuarta. Exactamente una menos, un grado menor que el denominador, pero solamente uno. Si fuera una x a la 20, arriba tendría que ser x a la 19. En esos casos funciona bastante bien en el logaritmo natural, pero en estos otros no. Cualquier otra potencia, la verdad es que vamos a tener que utilizar integral por partes. Ah, ok. O cuando lleguemos a un caso como este, pues va a ser un arco tangente. Ujú. Vale. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, tienes razón, porque de hecho la primera también, pues es x cuadrada, ¿no? Nada más que arriba sí tiene, pues, su literal con grado menor. Así es. Y ya nada más así como por mera curiosidad, yo sé que ahí ya nos dan pues sí, la resolución de las ecuaciones, ¿no? Pero se supone que se podría calcular también por determinantes, ¿no? Se supone que se puede calcular ahora sí Ah, que sí, de la cantidad que sea, pero por determinantes, ¿no? Pues como sí, sí, por sí. más flexible. Ok, ok. Sí, el método de resolución del sistema de ecuaciones queda enteramente a elección de ustedes. Ahora bien, determinantes tendrían que ser en este caso 5 por 5. Y no sé si ya vieron determinantes 5 por 5. De hecho, se supone que los van a ver en el siguiente curso, que es el de álgebra lineal. Pero si ya los pueden manejar con determinantes, adelante, háganlo como quieran. No es grosería, ¿eh? De verdad, háganlo a su elección. Pero, o sea, usted nos recomienda que usemos Aquí en este, este caso, por ejemplo, el de sustitución funciona muy bien. Pareciera que no, pareciera que es un pero, método demasiado básico, pero el de sustitución funciona bastante bien. pero sería ir sustituyendo de dos en dos, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. ok. Ahí también tiene mucha flexibilidad ese método de sustitución, tanta que nos permite resolver también sistemas de las variables que ustedes quieran. 20 por 20 si quieren incluso. Es mucho trabajo, pero se puede hacer. También es mucho trabajo los determinantes. Ya verán más adelante. Queda menos de un Mm, minuto. Nos volvemos a conectar porque parece